Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase y aquí estamos otra vez con campo eléctrico, ¿vale? Física, segundo bachillerato, típicos de examen. Ya he grabado un vídeo de campo eléctrico, buscarlo, con únicos, con dosos, como siempre. Y en este caso me dicen que tenemos un rectángulo de base 4 y altura 3, con una carga 1, 2 y 3 en estos tres vértices, y me pide el campo eléctrico y el potencial en el cuarto vértice. Los valores de las cargas son 3 microcoulombios, menos 2 microcoulombios, 4 microcoulombios. Bueno, pues para hallar el potencial, que es lo más fácil, simplemente hay que saberse esta formulita, y es la más fácil porque no son vectores, son escalares, son números, y el potencial es K, 9 por 10 a la 9, por Q, que es la carga en coulombios, por R, que es la distancia en metros. Entonces hay que calcular para hallar el potencial en el punto A, el potencial que crea la carga 1 en el punto A, el potencial que crea la carga 2 en el punto A y el potencial que crea la carga 3 en el punto A. Con la formulita K, 9 por 10 a la 9, por la carga 3 microcoulombios. Micro, recuerdo que es 10 a la menos 6, ¿vale? Y la distancia desde la carga 1 hasta el punto A, 4, que está en metros, con lo cual ya estaría bien. Esto es cuestión de hacerlo. 9 por 3, 27. ¿Dónde está la calculadora? Aquí está la calculadora. 27 dividido entre 4 por 6.750 voltios. Se mide en voltios. El 3, 9 por 10 a la 9 por la carga 3, 4 por 10 a la menos 6, partido entre la distancia, que son 3, sería 9 por 4, 36, dividido entre 3, que son 12, serían 12.000 voltios, ¿vale? Y el campo 2 sería 9 por 10 a la 9, voy a quitar este 4, lo voy a hacer más pequeñito, por la carga 2, que se pone el signo, menos 2 por 10 a la menos 6, partido entre la distancia. La distancia de la carga 2 al punto A, por eso lo he hecho la última, es esta, y para calcularla necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo, en el que esto es 4 y esto es 3, y esto es X, que es la distancia, que por ser el lado más largo es la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, recordad que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería 9 más 16, que son 25, y si x al cuadrado me da 25, es que x vale la raíz cuadrada de 25, que es 5. Pues sería dividido entre 5. Y allá se hace 9 por 2, dividido entre 5, por 1000, 3600. 3600. Negativo. Vale. ¿Cómo se calcula el potencial total? Para borrar esto, ¿eh? El potencial total será la suma de V1, V2 y V3. Es decir, 6.750 más menos 3.600, con lo cual habrá que restarlo, más 12.000. Bueno, pues 6.750 más menos 3.600, es decir, menos 3.600 más 12.000, son 15.150. 15.150 voltios. ¿Fácil el potencial? Sí. ¿Por qué? Porque no son vectores. Ahora veréis que el campo eléctrico se complica un poquito más. Voy a coger el borra, tengo todo por aquí. Uy, aquí lo tengo. ¿Vale? La ventaja de grabar los vídeos aquí en mi casa es que, aunque la pizarra se ve peor y esas cosas, está todo mucho más cerca. ¿Vale? Bueno, borramos, que me va a costar mucho porque este borrador no borra bien. Ya está, ¿vale? Os recuerdo que esta distancia nos ha dado 5. Nos va a venir muy bien ahora. Y ahora empezamos con lo más complicado. Para hallar el campo A, el campo en el punto A, habrá que sumar vectorialmente el campo 1, el campo 2 y el campo 3. ¿Vale? El campo que crea la carga 1 aquí, el que crea la carga 2 aquí y el que crea la carga 3 aquí. Y os recuerdo que el campo eléctrico, que tiene esta fórmula, K por Q partido entre la distancia al cuadrado por un vector unitario, ¿vale? Ahora veréis cómo se calcula el vector unitario, ya lo expliqué en otro vídeo. El campo eléctrico es la fuerza que ejerce, el campo eléctrico que crea una carga, es la fuerza que ejercería esa carga sobre una carga de 1 coulombio, ¿vale? Positiva. Entonces, si esta carga es positiva, y aquí yo colocase una carga de 1 coulombio que también es positiva,
la fuerza que ejercería la carga 1 sobre esta carga de 1 culombio, que también es positiva, sería de repulsión, porque os recuerdo que los polos del mismo signo se repelen. Los polos opuestos se atraen. El campo 1 sería una fuerza hacia allá, ¿vale? Con la 3 pasaría algo parecido. Como esta es positiva, y para hallar el campo en el punto A me tengo que imaginar que coloco una carga de 1 culombio positiva, ¿bien? Esto irá hacia abajo porque será también de repulsión. Este será el campo 3. Vamos a borrar esto, que si no, no me cabe. El campo 3 será así. Hola chicos, que me he quedado sin disco duro en la cámara, de repente he hecho ¡pop! Justo cuando iba a explicar cómo se hace el campo 2, ¿vale? Y hacia dónde va. Bueno, os recuerdo que el campo ya hemos visto que es la fuerza que ejercería la carga 2, que es negativa, sobre una carga de 1 culombio, positiva. Como esta es negativa y esta es positiva y los polos opuestos se atraen, la carga 2 ejercería sobre una carga de 1 culombio una fuerza ¿hacia dónde? ¿De repulsión o de atracción? De atracción. La carga 2 atraería, ¿vale?, a una carga de 1 culombio. Por lo tanto, el campo 2 va hacia allá. Entonces, lo que hay que hacer ahora es hallar E1, E2 y E3, descomponerlos vectorialmente y sumarlos. Vamos con el campo 1. El campo 1 será, según la formulita, K, 9 por 10 a la 9, por Q, la carga 1, que es 3 microculombios, será 3 por 10 a la menos 6, partido entre la distancia al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Y habrá que poner cuál es la componente X y cuál es la componente Y, cuál es la Y y cuál es la J, ¿bien? X se corresponde siempre con el vector unitario Y, la Y se corresponde con el vector unitario J. La componente X y la componente Y de este vector. Bueno, pues en este caso es más sencillo de lo que parece porque el campo 1 solo lleva la dirección del eje X positiva y por tanto el vector unitario será el vector 1, 0. No tiene componente Y y la componente X, un vector unitario, sería 1. Tiene explicación porque este sería el coseno de 0 grados y este sería el seno de 0 grados. Esto lo expliqué en el otro vídeo de campo eléctrico, buscarlo, campo eléctrico únicos. Aquí se pone el coseno del ángulo que forma y aquí se pone el seno del ángulo que forma el campo eléctrico con el eje positivo del eje de las X, ¿vale? Este sería, digamos que si aquí está el origen, este sería el eje Y y este sería el eje X. ¿Qué ángulo forma el campo 1 con el eje X? 0 grados. Coseno de 0, 1, seno de 0, 0. Pero no hace falta saberse esto mucho si practicáis, porque llegará un momento en que lo veáis solo. El campo 3. Campo 3. Siempre hago el último, el más difícil, ¿vale? 9 por 10 a la 9. La carga 3, que sería 4 microculombios, que es 4 por 10 a la menos 6. La distancia, que sería 3 al cuadrado, y el vector unitario ahora lleva este sentido, el del eje Y, no tiene componente X, y la componente Y sería menos 1. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el campo 3 con el eje X sería este, que es el ángulo de menos 90 grados, ¿vale? Y esto sería el coseno de menos 90, y esto sería el seno de menos 90, el coseno de menos 90 es 0, lo podéis hacer con la calcu, y el seno de menos 90 es menos 1. ¿De acuerdo? Bien. También siempre digo que un vector unitario en esta dirección es el 0, 1, en esta dirección es el 0, menos 1, en esta dirección es el 1, 0, y en esta dirección es el menos 1, 0. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. ¿Cómo se puede poner el campo 1 y el campo 3 con Y y con J? Pues sería el resultado de esta operación, que lo voy a hacer ahora, 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6, dividido entre 4 al cuadrado, que es 16, nos queda 1687,5, y como solo tiene componente X, sería Y. ¿Vale? Y este sería el resultado de esta operación, 9 exponencial 9 por 4 exponencial menos 6, dividido entre 3 al cuadrado, que es 9, nos queda 4000, sería 4000 por 0, 0, y 4000 por menos 1, menos 4000. Esto es menos 4000 J. Como va hacia acá es Y, como va hacia abajo, menos J.
¿vale? ¿Os queda claro? ¿Seguro? Vale. Este es el campo 1 y el campo 3. ¿Cuál será el campo 2? Vale, pues el campo 2 necesitamos averiguar este ángulo, ¿vale? O este, uno de los dos. Y ahora veréis por qué. El campo 2 será exactamente igual que antes, la parte más fácil, K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, aquí viene la primera cosa importante. No pongo el signo de la carga, no lo pongo porque ya lo he tenido en cuenta para saber hacia dónde va. No se pone el signo de la carga cuando se calculan los campos eléctricos. Y la distancia de la carga 2 al punto A, que es 5 al cuadrado. Vector unitario será el coseno del ángulo y el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo, este será alfa. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto para que no os cause confusión. Vale. Pero voy a tener en cuenta este triangulito de aquí, este. ¿Ves ese triangulito? Lo voy a dibujar. Alfa. Esto es 5, esto es 4 y esto es 3. ¿Bien? Bueno, pues atención. El coseno de ese ángulo alfa, de este triángulo, según trigonometría, es cateto contiguo partido por hipotenusa. Cateto contiguo es el cateto que está al lado, este es el que está enfrente, opuesto. Cateto contiguo, cateto opuesto, hipotenusa. Cateto contiguo partido por hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto partido entre hipotenusa. Y aquí pongo 4/5 y 3/5. Y ahora hay que tener en cuenta los signos. Signo va en sentido negativo del eje de las X, va hacia allá. Sentido positivo del eje de las X, sentido negativo del eje de las X. Sería menos, ¿vale? En la X. Sería menos. Y va hacia arriba en el eje de las Y, de la Y, no hacia abajo. Sentido positivo del eje Y. Positivo, ¿vale? ¿De acuerdo? También podéis saberoslo, ¿os acordáis de los signos en el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4? Bueno, pues cualquier ángulo de este cuadrante, que es donde está el 2, primero, segundo, tercero y cuarto, tiene un coseno negativo y un seno positivo, ¿vale? Coseno negativo, seno positivo. Es muy fácil si practicáis mucho. Hay otro vídeo, Miradlo, por fin. Os va a venir genial. Y esto es lo más difícil de estos ejercicios. El signo y calcular ese coseno y ese seno. A partir de ahí es muy sencillo, ¿vale? Entonces ahora lo que tendré que hacer es este numerito y multiplicarlo por menos 4/5 y será la componente Y, que es negativa, y este numerito multiplicarlo por 3/5, que será la componente J, positiva. Entonces 9 por 2, 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6, dividido entre 25, y ahora multiplicamos por 4/5. Nos da 720, todo este numerito, por 4/5, pues por 4 dividido entre 5, 576. Y esto sería 720 por 3 dividido entre 5, 432, ¿vale? ¿Cuál será el campo resultante? La suma de 1687,5i menos 4000j menos 576i y más 432j. Sumamos las i's con las i's y las j's con las j's. Sería 1687,5i más menos 576i. Pues 1687,5 más menos, que es menos 576, 1111,5i. Y ahora tendremos menos 4000j más 432j. Menos 4000j más 432j menos 3568j. Esto nos indica que lleva un sentido positivo del eje de las X, el campo resultante, el sentido positivo del eje de las X, es decir, hacia allá, y el sentido negativo del eje de la Y, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, la dirección del campo total será esa. Digamos que esto habría que sumarlo así. La resultante de estas dos sería esta, ¿vale? La suma de estas dos. Y al sumar esta con esta, que van justo en la misma dirección pero en sentidos contrarios, se procedería a hacer una resta, y si resto esta con esta, nos quedará más o menos un vector así,
y este sería el campo resultante total. ¿Vale? No hace falta hacerlo gráficamente, pero sí que lo entendáis. ¿Bien? Me pueden preguntar, bueno, esto se mide en newtons partido por coulombio. Y me pueden preguntar cuál es el módulo del campo eléctrico, cuál es el campo eléctrico en general, ¿vale? En módulo. Habrá que hacer el módulo de ese vector, que será la raíz cuadrada de 1111,5 al cuadrado más menos 3568, todo ello al cuadrado. Si yo hago esa operación, 3568 al cuadrado, y hago 1111,5 al cuadrado, lo sumo y hago la raíz cuadrada, 3737,12 newton partido por coulombio. Si os fijáis, aquí ya no he puesto la flechita porque ya no es un vector, sino que es el módulo de ese vector. No hace falta poner esto. ¿De acuerdo? Si no le ponéis la flechita, estamos hablando de módulos. Campo eléctrico y campo eléctrico en forma vectorial. Es cuestión de que practiquéis mucho y tengáis mucho cuidado con los signos del coseno y del seno, y tengáis mucho cuidado con este signo de aquí. Nunca se ponen los signos en las cargas, porque se tiene en cuenta el dibujo, ¿vale? Practicar y practicar, y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.